Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de un tema que tal vez no le va a gustar mucho, pero que es importante que esté bien enterado. Y vamos a hablar de vaginosis bacteriana. Y le doy la bienvenida a la doctora Ana Sofía Ozawa. Ella es médico cirujano corresponsal en México de Biocodex Microbiota Institute. ¿Cómo estás, querida Ana? Hola, Ethel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y aquí tenemos que hablar de que dentro de toda la gama de infecciones que pueden llegar a contraer las mujeres está la vaginosis bacteriana que puede afectar a mujeres y a niñas de cualquier edad. Y se trata de una infección relacionada con un desequilibrio de la microbiota vaginal, que ahorita nos platicas de qué se trata y que puede deberse a una mayor proliferación de bacterias malas que de las buenas que nos ayudan a tener este equilibrio, porque en muchos lugares de nuestro cuerpo, la piel, la boca, el ano, el intestino, la vagina, tenemos bacterias y tenemos hongos, pero debe de haber, o sea, tenemos microorganismos, para ponerlo así, Exacto. y debe de haber un equilibrio que a esto pues le llamamos la microbiota, que nos ayuda a digerir, nos ayuda a muchas cosas, depende del lugar. Por ejemplo, Así es. en la boca pues inicia la digestión ahí, pero no entendemos qué pasa cuando hay un desequilibrio de que ganan las malas o proliferan cuando te echas, tal vez abusas de los antibióticos y te echas las bacterias y crecen otro tipo de microorganismos y entonces se pierde el equilibrio. Pero cuéntanos un poquito qué ha pasado con este estudio reciente que publicó Biocodex, el Microbiota Institute, que revelaron que esta infección podría deberse a la presencia de bacterias procedentes de la microbiota del pene de algunos hombres transmitidos durante las relaciones sexuales. Entonces sí es algo que nos preocupa y que debemos de tener en cuenta. Sí, justamente como lo comentas, Ethel, es un tema de bastante importancia para todas las mujeres. Hay que entender que la microbiota primero es un conjunto, como bien lo dijiste, de microorganismos que van a estar presentes en un entorno definido y va a variar dependiendo de este entorno en el que se encuentren. Es decir, mi microbiota de la boca no va a ser igual a la que tengo en el intestino, en la que tengo en la vaginal, en la parte urinaria, en la piel. Todas van a ir cambiando dependiendo en el entorno donde se encuentren. La microbiota vaginal va a estar conformada por más de 20 especies de distintas bacterias. De Ándale. entre ellas, las más importantes son las distintas especies de lactobacilos. Sí. Y esta microbiota va a estar influenciada tanto por la genética de cada persona como por la etnia, el medio ambiente en el que nos encontramos y los hábitos de cada una de las personas. Entonces, la vaginosis bacteriana, como bien lo dijiste, es una disbiosis. La disbiosis es el desequilibrio de esta microbiota, Uh-huh. donde va a haber una proliferación de bacterias malas y va a haber menos bacterias sanas. Va a haber disminución sobre todo de estas especies de lactobacilos y va a aumentar el pH de la vagina, que eso es algo de lo más importante que va a hacer que estas bacterias malas puedan eh, acaparar más espacio, digamos, y empezar a crecer, y los lactobacilos, que son más bien las buenas, empiezan a disminuir. Uh-huh. Eh, A ver, es una muy pregunta, Ana. ¿Es común que las mujeres tengamos infecciones vaginales porque es un medio húmedo, caliente, es como el medio perfecto de proliferación? ¿Cómo? Y hay, por ejemplo, que venden, necesito que nos diga si es correcto o no, que jabones especiales para la zona íntima, si lo manejan, pero que ayudan con el pH, porque el pH tiene un papel fundamental pues en microbiota. Exacto, el pH juega un papel súper importante para mantener este equilibrio de la microbiota. Uh-huh. Entonces, muchas veces estas duchas vaginales, estos jabones vaginales que los podemos encontrar en las tiendas de autoservicio, Sí. normalmente a veces no son lo más adecuado hacer estas duchas vaginales continuamente, es decir, diario. Hay ocasiones especiales donde a lo mejor el médico sí las puede recomendar, Sí. pero no es ideal que se usen del día a día, justamente porque van a estar cambiando este pH, este equilibrio que hay con estos microorganismos de la vagina, y puede dar pie a que se tenga más riesgo de una infección, de una vaginosis, Uh-huh. justamente. Y pues sí es muy común en México. Te quiero contar que del 20 al 60% de las mujeres
padecen en algún momento de la vida una vaginosis bacteriana, normalmente es en mujeres de 15 a 44 años, y a nivel mundial se tiene una prevalencia del 50%. Entonces, la vaginosis bacteriana es la afección vaginal más frecuente a nivel mundial de la vagina. Sí, una pregunta, ¿cuál es la sintomatología? Porque tal vez si decimos vaginosis bacteriana la gente se oye fuerte, ¿no? Se Pero oye fuerte, sí. ¿qué síntomas son? ¿Hay una inflamación? Vaginosis, pues estamos hablando que hay una inflamación de la vagina ¿no? Hecha por bacterias, pero ¿cuál es la sintomatología y qué podría pasar si no se maneja? La sintomatología más común es el flujo. Va a haber un flujo más espeso, de color a lo mejor blanco, un poquito hasta grisáceo, irritación, va a haber comezón, ardor y algo que es súper característico es el mal olor. Va a Okay. tener un olor muy característico, este olor que coloquialmente se le conoce que huele a pescado, es Uy. este tipo de olor que huele muy mal. Eso es lo más característico. Ahora es importante decir que hasta el 50% de los casos puede cursar asintomático. Uh-huh. No necesariamente tiene que presentar los síntomas. Entonces sí es importante por eso estar acudiendo a valoraciones con el médico para poder pues descartar que no tengamos este tipo de infecciones, aunque no presentemos ningún síntoma. Ahora, ¿cómo saber que es bacteriana? Porque también hay infecciones de hongos, por hongos, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo puedes diferenciar una vaginosis bacteriana? Porque también hay muchos tipos de bacterias, que si, o sea, no sé, que si es el flujo más blanco, más blanquecino, o si cambia de color, o es transparente, y el hongo que si da comezón, que si no da comezón. Entonces hay como muchos temas en relación a las infecciones de la vagina. Exacto, sí, es un poco complicado en ese aspecto. Ahí sí hay que acudir a valoración médica. Y uno de los síntomas que más ayuda a diferenciarlo es el flujo. Por ejemplo, el flujo de una candidiasis por hongos va a ser este tipo que es un flujo blanquecino, que se describe como el queso cottage. Uh-huh. Y un flujo bacteriano puede ser un poco más grisáceo, un poco más verde, no va a Y ser de tan mal olor, o sea, espeso las bacterias y de mal producen olor. mal olor, que ese es un tema bien importante que debe de tener pues una atención médica y todo lo prescrito por un especialista. Voy, querida Ana Así Sofía es. Osawa, a una pausa, queridos amigos, no se vayan, que volvemos con más aquí en Bien y Gracias. Saludable. Regresamos. Estoy platicando con la doctora Ana Sofía Osawa, médico cirujano y corresponsal en México del Biocodex Microbiota Institute. Que cuéntame un poquito, estábamos comentando, Ana Sofía, de pues las diferencias de las bacterias u hongos que hay en las infecciones vaginales. Pero quiero entender, hablando de las bacterias que son las que causan el mal olor, básicamente. ¿Qué encontraron en este estudio publicado por el Biocodex Microbiota Institute? Mira, lo que encontramos en este estudio estuvo muy interesante porque lo que se estudió fue ahora a los hombres, porque se vio que muchas de las bacterias que causan estas enfermedades en las Uh-huh. mujeres son bacterias que se encuentran en la flora normal, en la microbiota normal del pene del hombre. Que no es la misma que la de Entonces, las mujeres. O sea, no exacto. compartimos como la microbiota hombres y mujeres. No, no la compartimos, es totalmente diferente. Entonces, lo que se estuvo estudiando fue ver si esta infección podría deberse a la presencia de estas bacterias procedentes de la microbiota del pene de los hombres en las mujeres durante las relaciones sexuales. Uh-huh. Y lo que se encontró es que los hombres que no están circuncidados tienen una mayor abundancia de bacterias, ya que las bacterias se acumulan en el surco supreprusial Sí. y tanto así como en la uretra y como las bacterias que vienen con el semen. Uh-huh. Entonces, estas bacterias que se alojan ahí y son normales en los hombres, al momento de tener una relación sexual y pasar a la mujer, son las causantes de que empiece a haber este desequilibrio en la microbiota vaginal de la mujer y se dé esta como predisposición a que las bacterias malas empiecen a crecer en la mujer y causen estas infecciones. Uh-huh. A ver, como que, o sea, nos decías, las bacterias
que hay en la microbiota, en estos microorganismos que debemos de tener para tener un equilibrio y que no haya una disbiosis, que es la falta de equilibrio, son normalmente lactobacillus. ¿Sí? Exacto. Ok, y Sí, además en las mujeres hongos. son lactobacillus. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a encontrar en la microbiota femenina? Vamos a encontrar de todo. Encontramos distintos tipos de bacterias, arqueas, virus, hongos, levaduras, de todo. Ujú. Todo tipo de microorganismo lo vamos a encontrar tanto en la microbiota de la mujer como en la microbiota del hombre. Ok, pero ¿por qué? Simplemente, Exacto, porque hay en el momento de las relaciones sexuales, que no es la misma, no compartimos como todos los mismos microorganismos, en el momento que hay relaciones, empieza como a proliferar los microorganismos que estaban en el pene del hombre. exacto, empiezan a creer estas bacterias que son flora normal del pene del hombre, Sí. pero que no son flora normal dentro de nosotras, de nuestra microbiota, y empiezan a crecer y a causar este desequilibrio y por ende nos dan estas infecciones. Es por eso que también este tipo de infecciones no son comunes en mujeres que no han empezado vida sexual activa. Ok. Únicamente se da con mayor frecuencia, es muy raro que se den este tipo de mujeres, sino que se da en mujeres que ya tienen una vida sexual activa. Ok, o sea, sí va muy relacionado con, aparte sin ningún tipo de protección, ¿no? Así, por supuesto. Ok, la diferencia, me decías que es un porcentaje bastante alto de las mujeres que sufren vaginosis bacteriana, que sería diferente porque es causado por estos microorganismos que tienen en el pene, en la microbiota normal del pene, pero ¿cómo podemos entender cuál es cuál? Porque muchos de los síntomas que comentabas, que puede ser el mal olor, la comezón, el flujo blanquecino, o grisáceo, pues puede ser en otro tipo de bacterias que no necesariamente sean del pene, o sea, de la microbiota masculina. Claro, no quiere decir que esas sean las bacterias que van a proliferar y que son las que nos van a causar la infección. Ujú. Simplemente dentro de nuestra microbiota, en cualquier parte, Sí. tenemos estas bacterias microorganismos que les llamamos oportunistas. ¿Esto qué quiere decir? Que son microorganismos que residen en nosotros, que son malos, pero que gracias a este equilibrio que tenemos Se no quedan ahí crecen porque tenemos tranquilitos, más. están dominados, Exacto. pues. Exacto, están dominados. Entonces, al momento de haber un desequilibrio, su nombre los dice, son oportunistas, ven la oportunidad de que hay más espacio, que ya los lactobacilos, que por ejemplo en este caso son quien los contienen, pues ya no los están conteniendo y empiezan a crecer y a reproducirse de una manera más rápida. Y es por eso que Y da viene la estos infección. síntomas, ¿no? Que también puede Así presentar es. algunas complicaciones. O sea, esto es importante que lo sepa porque hay complicaciones durante el embarazo, abortos espontáneos, trabajo de parto precoz, entre otros. Entonces sí es algo que debemos siempre de cuidar a través de los especialistas. Pero quiero entender qué vamos a hacer, cómo podemos prevenirlo y cómo cuidarnos de algo tan común que es tener una relación sexual. En algunas ocasiones, cuando no eres promiscuo, pues es sin protección, pero hay mucha gente que no se protege y eso es parte fundamental. Voy rapidísimo, querida Ana Sofía, a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Sofía, aquí estamos, hay preguntas de la gente que dice, ¿qué deberíamos de hacer? Que obviamente tenemos que ver qué se hace, ¿no? O sea, en cuanto a tratamiento, pero si estás con una pareja, no eres promiscua o promiscuo, ¿cuánto tiempo debes de esperar para decir, pues aquí estoy bien? Me decían hasta la palabra cuarentena, ¿no? Como para decir, no hay bichos, no tengo ningún problema, o sea, oportunistas me refiero, porque microorganismos tenemos todos. Pero como para decir, estoy bien, o tendrías que hacerle, si vas a cambiar de pareja, una ureteroscopía a los hombres y un examen vaginal a las mujeres cada vez que vas a iniciar una relación sexual sin protección, hablando de ya una relación pues más estable, ¿no? Claro, no, aquí vaya, no, en ese aspecto es bastante complicado porque justo no es como que vas a estarte haciendo un examen cada que vas a cambiar de una pareja sexual a otra. Y en caso de parejas ya estables y consolidadas, se ha visto que este riesgo es menor. Aquí uno de los factores de riesgo son las parejas sexuales múltiples, porque también la microbiota que yo tengo no va a ser igual a la que tú tienes. Entonces, em,
este intercambio de distintas bacterias, de distintos microorganismos, es lo que va a causar este desequilibrio. Sin embargo, ya cuando se está en una relación más estable, pues digamos que se van acostumbrando una a la otra y no quiere decir que vaya a haber una vaginosis bacteriana por este intercambio con esta persona. Pero ¿qué tal si tú ya traes una vaginosis bacteriana y cambias de pareja y ahí afectarías al hombre, por ejemplo, hablando de una relación heterosexual? No, lamentablemente, la verdad aquí la que se lleva toda la mala Experiencia, suerte es la sí. mujer, exacto. El hombre, pues digo, sí hay en ocasiones donde se pueden contagiar, además pues una mujer, esta sería en caso de mujeres asintomáticas, pero una mujer con algún síntoma que presente alguno de los, sobre todo flujo o el mal olor, pues no va a tener en ese momento una relación sexual hasta tratarse. Eso sería lo Entonces ideal. aquí, Que no se exacto. acostumbren, porque de verdad sí he sabido de gente que se acostumbra a eso pensando que es normal y no es normal tener mal olor vaginal, ¿no? No es normal tener flujo, no es normal tener comezón. Entonces hay que tratarse. ¿Qué hacer o qué nos dice este estudio de Biocodex Microbiota Institute en relación a lo que se debe de hacer? Uno, para hacer el Pues lo que diagnóstico adecuado y el tratamiento. El diagnóstico adecuado, para poder lograr el diagnóstico adecuado es en el momento de presentar algún síntoma, ya sea el flujo, el mal olor, comezón, algo raro que no sea normal, habitual, acudir al médico para que él pueda hacer este diagnóstico clínico, tanto con estos síntomas, el flujo, el mal olor, comezón. También hay pruebas de laboratorio ya en casos más específicos que se pueden realizar, pero realmente aquí lo que hay que hacer es acudir al médico cuando haya cualquier cosa que no sea normal. Ok, ¿y qué Para que recomendaciones nos da este estudio en cuanto a precaución, prevención y obviamente, bueno, acudir a revisión con un especialista? Claro, aquí lo que se vio es que, bueno, es limitar el tener parejas sexuales, múltiples parejas sexuales, limitarlas un poco, el uso de las duchas vaginales, que no sea tan constante, porque también estas vaginosis, como decías, pues aumentan el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, Ujú. justo por este desequilibrio que se tiene, ¿no? En embarazadas les pueden causar parto prematuros, abortos espontáneos, que tengan un trabajo de parto precoz. Precoz, sí. Entonces, y es importante que se traten porque si no se lleva un tratamiento adecuado, hasta el 50% de las mujeres afectadas lo vuelven a contraer en un plazo de dentro de 6 a 12 meses. Entonces, si no se trata, pues va a ser algo que va a ser recurrente y Sí. recurrente durante mucho tiempo. Pero, a ver, antes de irnos, si no se trata, pero hablando de la microbiota del hombre, tienes una pareja estable, pero tal vez aprovechó estas bacterias oportunistas en mi cuerpo y crecieron. Entonces, ¿qué hago cuando estás constantemente con tu pareja estable, pero no quieres estarlo padeciendo? Padeciendo, claro, hay que ir al médico, acudir al médico, tomar el tratamiento antibiótico que se da normalmente y poco a poco, al yo tomar el tratamiento antibiótico, se valora si en este caso el hombre requiere un tratamiento también, si ya es demasiada esta cantidad de infecciones que nos está causando, puede que se trate al hombre también, no en todos los casos se hace, se tiene que valorar. Pero si es natural Y su microbiota, ¿qué le vas a tratar? Esa es la claro, no, pregunta. no, exacto, no lo vas a tratar a él como por una infección, Pero pero tal como vez para tú te bajar un estás, poco. exacto, como para ayudar a, pues ahora sí que con el antibiótico sabemos que barremos la microbiota, Sí. entonces pues le estamos barriendo un poco esa microbiota normal que él tiene para que no ¿Pero nos no le va a afecte a afectar a él? nosotras. No, no, al final del día no le va a afectar porque su microbiota se va a seguir reproduciendo de manera habitual. Ay, qué complicaciones tenemos las mujeres en algunos casos, pero es importante acudir a que nos revise un especialista. Querida doctora Ana Sofía Osawa, muchísimas gracias por esta información tan interesante. Y antes de irme, le mando un besote a Dora, a Alberto, a Dani. Gracias por verme y por quererme. Lo dejo aquí en imagen. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.